Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la misma forma, Organización Panamericana de la Salud, a propósito de lo que tiene que ver con la viruela símica. Lo refiero porque el día de ayer circuló en varios medios, en redes sociales, un tema en el que se había confirmado aparentemente un caso de viruela símica aquí en el estado de Querétaro. Agradezco mucho, está en la línea telefónica la secretaria de Salud en el estado de Querétaro, la doctora Martina Pérez Rendón, para atender y aclarar esta situación y esta cuestión que sin lugar a dudas inquietó a varios sectores de la sociedad queretana. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Pues un gusto de saludarte y poder conversar con tu auditorio. Gracias, doctora, por tomarnos la llamada en este espacio informativo. Y bueno, preguntarle, ayer conocíamos una declaración de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, pues más o menos, de la licenciada Silvia Rivera Hernández, a propósito de que decía que había un caso por ahí sospechoso de viruela símica en el estado de Querétaro. Momentos después y de manera importante, a través de la Secretaría de Salud, ustedes pues desmintieron literalmente esta situación. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué hay de la viruela símica aquí en Querétaro? Y si hay o no confirmado algún tema de esta naturaleza aquí en el estado, doctora. Mira, comentarte, Aurelio, creo ya habíamos compartido a través de medios que pues este es un tema que ya tiene varios días en la voz de la gente, en los medios formales y en los informales, donde se está haciendo de conocimiento la presencia de esta enfermedad, de la viruela símica, fuera de los países endémicos. Sí. Y concretamente, pues a partir de mayo, que fue donde empezó como una diseminación mayor, de mayo de este año, de forma que ahorita en el corte de ayer en la noche, esto es muy dinámico, pero en un corte preliminar, ya fuera de los países endémicos, van más de 20,000 casos ya diagnosticados. Sí. Entonces, con los primeros avisos que compartió la Dirección General de Epidemiología, como lo hacemos con todos los padecimientos que son sujetos a vigilancia epidemiológica, se comparte la información con todo el sector salud, tanto público como privado, de forma que estemos atentos. Es para que pensemos en el diagnóstico, para que si tenemos un paciente se interroguen algunos factores de manera puntual para poder identificar si estamos ante un caso sospechoso. Sí. Y esto fue lo que sucedió. Nos reportaron un caso sospechoso, se tomaron las muestras respectivas, se enviaron al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que hasta el momento es el único en el país autorizado para hacer el diagnóstico. Y esto lo menciono porque también hemos oído por ahí que hay algunos laboratorios que ofrecen hacer el diagnóstico. Pedimos que si alguien cree que pudiera tener la enfermedad, se acerque a los centros de salud, a nuestros hospitales. Nosotros haremos el estudio correspondiente y si amerita la toma de muestras será enviada a este instituto. Sí, correcto. De este caso sospechoso, pues ya nos dan el resultado, es negativo, la paciente está bien, pero el resultado es negativo, así es que no tenemos casos por el momento de viruela símica. Correcto. Sin embargo, no, y menciono esto de por el momento, porque el riesgo está ahí presente, hay una gran movilidad de población en todo momento. Querétaro es un estado altamente industrializado, así es que tenemos gente que nos visita y gente del estado que viaja a países donde pudiera haber transmisión y por lo tanto en algún momento podemos llegar a detectar la presencia de casos y que sepan que pues precisamente todas las unidades del sector estamos atentas a que pudiéramos identificar casos y hacer el diagnóstico y las acciones de control correspondientes. Doctora, hablaba usted de 20,000 casos diagnosticados como positivos. Entiendo, a nivel nacional, ¿qué dato podemos tener? Y le preguntaría también, en segunda pregunta, si en Querétaro tienen algunos otros casos sospechosos también de esta misma situación que se estén analizando a través del INDRE, doctora. Bueno, primero en México tenemos 61 casos, se acaba de confirmar uno más en Oaxaca, todavía en el boletín de ayer se hablaba de 60.
pero bueno, en total son 61 casos de predominio. Sobre los 2 estados que mayor número de casos tienen son Ciudad de México y Jalisco, y los otros estados como son Baja California, Colima, miento, déjame te digo, México, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, entre 1 o 2 casos en esos, pero donde más se concentran es Ciudad de México y Jalisco. Correcto. Y por lo pronto nosotros como estado no tenemos notificado ningún otro caso sospechoso. Insisto, estamos todos las unidades de salud atentos por si esto se llegara a presentar, hacer el estudio correspondiente. Correcto, ese caso sospechoso que ya como usted lo dijo puntualmente, a través de este instituto que obviamente el INDRE es quien determina si hay o no esta positividad o negatividad en este tema de la viruela símica, es la única y la máxima autoridad para poder determinar este resultado. En Querétaro sería el único caso sospechoso y que resultó negativo, insisto, doctora. Exactamente, Aurelio, así es. Por el momento no tenemos casos de viruela símica en el estado, y pues de todas maneras ustedes lo han visto, sobre todo ahora que la Organización Mundial de la Salud lo declaró como un evento de salud pública de importancia internacional. Hemos reforzado los comunicados, inmediatamente se sacó un boletín donde vienen los síntomas, donde vienen las medidas preventivas, pues como ciudadanía que estemos atentos para que si se llegara o sabemos de algún caso, pues también poder hacer el reporte correspondiente. Ayer ustedes emitieron un comunicado de prensa justamente donde hablan de algunas recomendaciones para que no generemos incertidumbre y para que la gente sepa bien a bien qué es lo que tendríamos que hacer, qué tendríamos que cuidar y qué situaciones tendríamos que advertir en caso de que hubiera algún tema de alerta o de alarma, doctora Martina Pérez Rendón. Sí, exactamente. Mira, las medidas preventivas pues giran en torno a mucho de lo que también ya hemos estado manejando con el tema de COVID, como el lavado de manos frecuente, como pues evitar el cubrir boca, nariz, al toser o estornudar, evitar compartir alimentos y bebidas, y si estamos cerca de algún enfermo, usar cubrebocas, especialmente si la persona está tosiendo. El enfermo también debe utilizar cubrebocas. Y si tenemos esta inquietud de haber estado cerca de algún paciente, pues estar atentos a la evolución. El periodo de incubación es de 5 a 21 días, así es que las lesiones empezarían a aparecer en ese periodo. Si estuvimos cerca de un enfermo y aparecen lesiones, acudir de manera inmediata al médico. Antes no podemos hacer el diagnóstico porque la muestra que se toma es precisamente de las lesiones. Entonces, sería complicado. Si pudieran acercarse, estaríamos nosotros atentos a la evolución y en cuanto aparecieran las lesiones, haríamos la toma de muestra correspondiente. Correcto. ¿Y cuál sería la sintomatología, digamos, para que nuestros amigos que nos escuchan podamos tenerla en claro? Y me preguntan, ¿a niños, niñas, afecta más a personas mayores? ¿Qué podemos decir al respecto, doctora Martina Pérez? Mira, hasta el momento el grupo más afectado es de gente joven, de más o menos de 25 o 45 años. En el registro internacional, ese ha sido el grupo más afectado, pero ciertamente, como muchos padecimientos, quien tiene un mayor riesgo de alguna complicación son niños, son mujeres embarazadas, son personas con alguna situación de inmunocompromiso. Entonces, pues esas personas pues con mayor razón estar muy atentos si llegaran a estar en contacto o si llegaran a enfermar. Okay. Y el cuadro clínico, como tiene, le llamamos nosotros un periodo prodrómico, es decir, antes de que aparezcan las lesiones, puede haber fiebre, dolor de cabeza, la presencia de ganglios, que eso es muy importante, que lo diferencia de la varicela. En la varicela no hay ganglios, en esta viruela símica sí. Y dolor muscular y de articulaciones. Y después aparecen las lesiones,
que empiezan primero como ronchitas y después estas ronchitas se llenan de líquido, pasan por un proceso de pústula, casi siempre llegan a tener un poquito de pus, y después la costra. Todo el periodo, hasta que desaparecen las costras, la persona puede ser infectante. Entonces, es importante que no estemos tocando las lesiones, que si por alguna razón vamos a auxiliar al enfermo, pues decíamos, utilicemos cubrebocas, utilicemos guantes para evitar estar en contacto con las lesiones. Qué importante, doctora. Ahora entiendo, la viruela símica se generó el primer caso allí en el año 1970 más o menos, y obviamente no tenemos al día de hoy, 2022, una vacuna expresamente para poder atender esta situación. Apenas se está trabajando en ese tema, ¿no, doctora? Mira, sí hay algunas vacunas desarrolladas. Incluso se habla, la gente joven como tu servidora, nos tocó todavía que nos vacunaran contra la viruela, y se habla que los que fuimos vacunados pudiéramos tener cierta protección, y de pues ya generaciones más recientes, de 45, menores de 50 años, pudieran, o sea, ellos ya no recibieron la vacuna contra la viruela y entonces pues están en riesgo de enfermar. Y sí existen unas vacunas que no están de manera abierta, disponibles, no las tenemos en el país, ni por el momento la Organización Mundial de la Salud está recomendando que se aplique la vacuna de forma indiscriminada. Además, ciertamente sí, y tan es así que la Organización Mundial de la Salud hizo esta postura de declararla como un evento de salud pública de importancia internacional por el periodo tan corto en que se han presentado pues un número importante de casos fuera de los países endémicos, pero pues la transmisión no ha sido tan acelerada. Seguramente conforme evolucione pues podrán surgir otro tipo de recomendaciones. Por lo pronto pues es la detección oportuna de casos para poder mantener aisladas a las personas con todos los cuidados de higiene y de pues mantenerlos bien hidratados, de control de la fiebre, para y evitar en la medida de lo posible contacto con otras personas para cortar las cadenas de transmisión. O sea, sí hay riesgos entre la población más joven, los niños particularmente, doctora. Pues se habla que pudieran ser los más vulnerables a presentar complicaciones. La mayoría de los casos de viruela símica en un periodo de más o menos 3-4 semanas evolucionan a la curación. Hasta el momento ahorita de estos 20,000 casos que hablábamos, ha habido 5 defunciones, aunque estas defunciones han sido en los países endémicos, o sea, no fueron 3 de estas 5 defunciones, fueron 3 en Nigeria y 2 en República Centroafricana. Fuera de los países, o sea, fuera de esa región, no ha habido defunciones. Correcto. Así es que sí existe el riesgo de complicación, que a lo mejor requiere el paciente hospitalización, pero bueno, pues esos riesgos siempre están presentes cuando hay alguna característica particular en la persona. No todos respondemos de la misma manera a las infecciones. Bueno, como siempre, gracias. Son las 8:17 de la mañana. Es la doctora Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud. Finalmente, del sector salud en Querétaro, en los 18 municipios, en las clínicas de salud, ¿están atentos a que cualquier situación se pueda reportar de manera inmediata, doctora? Sí, exactamente, Aurelio. Todas las instituciones públicas estamos de conocimiento del padecimiento y atentos a la presencia de algún caso, y para hacer la notificación inmediata y hacer todo esto que yo ya comentaba de toma de muestras, de aislar al paciente, de seguimiento de contactos, para que en caso de que resultara confirmado poder cortar cadenas de transmisión. Bueno, incluso abrieron ustedes una página, ¿no? Para que la gente, si tuviera alguna duda, algún cuestionamiento, pudiera referirlo. ¿Cómo le hacemos ahí para informarnos un poquito más, doctora? Mira, qué bueno que comentas esto, y como siempre hacer la recomendación que pues consulten páginas oficiales. Exactamente la Secretaría de Salud acaba de abrir un micrositio, la Secretaría de Salud Federal, que es viruela.salud.gov.mx,
y ahí están publicando estos avisos epidemiológicos, hay información técnica para los profesionales de la salud, están las medidas preventivas, está este mecanismo de transmisión, así es que pues ahí puedan estar consultando. Pero también existen las páginas de la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, que también se pueden estar consultando y son páginas altamente confiables, donde además nos están presentando el panorama internacional para que pues estemos muy atentos. Si vamos a viajar a alguno de esos lugares, pues tengamos también las precauciones correspondientes. Bueno, pues doctora, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco también su paciencia y ojalá tengamos oportunidad, porque hay otros temas, la influenza, hablar del dengue, hablar de lo que pasó ayer en el Hospital General, que se inundó con la lluvia de ayer en la tarde-noche y que bueno, fue ya está todo bien, ¿eh? Que ya se restableció inmediatamente, sí, pero bueno, ya está funcionando el Hospital General de Querétaro. Como siempre, gracias, doctora, un abrazo, un saludo, como siempre, mi cariño y mi respeto. Muchas gracias, Aurelio, por la oportunidad. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Hay 20,000 casos diagnosticados en el mundo entero, de los cuales 5 defunciones, como ya señalaba también la doctora Martina Pérez Rendón, en países endémicos. Cabe señalar que en México se han registrado 61 casos confirmados, particularmente en la Ciudad de México y en Jalisco, los estados con mayor índice, por lo menos de viruela símica, que han tenido registro las autoridades correspondientes a través del INDRE, y en los estados de Baja California, en Colima, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, que han registrado también algunos casos. Pero el que tenemos que decir, el mensaje que debemos reiterar es que en Querétaro no se ha confirmado, no hay ningún caso positivo de viruela símica, como lo han referido ya también las autoridades de la Secretaría de Salud y también las autoridades federales. Su opinión siempre la más importante. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.